La iglesia, muchas veces me han preguntado cuál es mi denominación, qué religión soy, me dice la gente, y únicamente he contestado que no tengo ninguna religión, que simple y sencillamente hago caso a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo así? Porque la iglesia no es una denominación, aunque existen las denominaciones para diferenciarse las unas de las otras. Y podemos decir, existe la Iglesia Católica, a la cual el Estado reconoce como iglesia oficial, el Estado, pero no Cristo. También existe la Iglesia Católica Ortodoxa. Ahorita que está la guerra en Rusia, Ucrania, ellos en su gran mayoría profesan fe católica ortodoxa. Hubo una separación entre lo que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana y lo que es la Iglesia Católica Ortodoxa en la actualidad. También existe, los testigos dicen ser la Iglesia verdadera. Los mormones dicen ser la iglesia verdadera. Todos dicen ser la iglesia verdadera. Todos dicen tener la verdad. Ninguno dice que esté en la mentira. Entonces, yo te puedo decir que la iglesia es una palabra griega, eclesia, y que su significado es, una de las definiciones que tiene es asamblea de llamados, personas llamadas por Dios. Personas que hemos depositado nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, creemos firmemente que Él es el Mesías, creemos firmemente que Él es el Salvador del mundo, creemos firmemente, y así ha sucedido, nos ha dado de su Espíritu Santo. Y como la iglesia nos sometemos a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, no a una persona. La verdadera iglesia, todo aquel que se dice ser la iglesia, se sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que vayamos ahí al libro de Efesios 5:24 para que veas esta cita que te quiero compartir. Dice aquí en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia se sujeta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza simboliza autoridad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y aunque somos muchos seguidores de Cristo, de manera figurada se nos compara con el cuerpo que tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Así también la iglesia, aunque tiene muchos miembros, somos una sola iglesia. No hay dos o tres iglesias de Cristo, hay una sola iglesia. Lo digo con respeto. La mayoría de los católicos dicen, nosotros somos la iglesia oficial y ustedes son una secta nada más. El testigo dice lo mismo, el mormón dice lo mismo, el pentecostal dice lo mismo, el sabatista dice lo mismo. La iglesia, así de simple. Si usted quiere saber si usted es parte de la iglesia, quédese a ver el tema, a escuchar el tema, y vamos a ver cuáles son las características, qué es lo que necesitamos para ser parte de la iglesia de Cristo. Y ya vimos el primer punto. La iglesia, la verdadera iglesia, se sujeta a Cristo y sus enseñanzas. Recuerden que por eso Cristo dijo en cierto momento, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Dice ahí mismo en el libro de Efesios, en el 1, 22, 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Cristo es la cabeza de la iglesia y como la cabeza de la iglesia, ya te expliqué, la cabeza simboliza autoridad. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y como iglesia seguimos sus enseñanzas, no seguimos enseñanzas de seres humanos. Hay personas que están pensando, y lo digo con respeto, yo deseo que no lo tomes a mal. Hay personas que están pensando o creen que están en la iglesia verdadera y las enseñanzas que tienen son doctrinas de hombres, no son doctrinas de Cristo. La iglesia de Cristo sigue la enseñanza, la doctrina del Maestro. Recuerda que cuando Él nos dio esa orden para ir a ser discípulos a todas las naciones, una de las cosas que se nos exhorta a hacer con cada discípulo es enseñarle que guarde todas las cosas. Enseñarle que guarde todas las cosas, pero no enseñanzas de seres humanos, sino lo que Cristo enseñó. Dice la iglesia, la escritura, ¿cómo podemos ser parte de la iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos? Y dice Primera de Corintios 12, 13, dice así, mira, Primera de Corintios 12 al 13, nada más. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Toda la iglesia, todo aquel que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un mismo Espíritu. Y aquí entran muchas cuestiones. La iglesia católica, lo digo con respeto, o el testigo dice que no hay Espíritu Santo, que es la pura fuerza activa de Dios. Y la iglesia católica dice que cuando el niño es bautizado, ahí recibe el Espíritu Santo. Pero eso no lo enseña la Escritura, con todo respeto. El que nos puede dar el Espíritu es nuestro Señor Jesucristo y Él se lo quiere dar a cualquier persona. Dice allá en los evangelios, en Lucas, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una serpiente? Si ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. El Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Toda la iglesia tenemos un mismo espíritu, y al tener el Espíritu Santo de Dios es entonces cuando vamos a entender la palabra de Dios. Antes no. En el intelecto humano no se puede entender la palabra de Dios. Se necesita tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad de Dios, no nos lleva a la mentira. Por eso la verdadera iglesia enseña lo que enseñó el Maestro. La verdadera iglesia se somete a Cristo y no a seres humanos, no a una institución. Dice la Escritura, si la iglesia se sujeta a Cristo y si queremos ser libres del error, del engaño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La misma Biblia nos da la respuesta. Dice allá en la Escritura desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice ahí la Escritura, mira, Isaías 8, 19, 20. En ese pasaje el pueblo judío se había apartado de Dios y consultaban a divinos en vez de consultar a su Dios. Y por eso dice la Escritura en el 19 y 20, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y después fíjate la situación de esas personas que no confían en Dios. Dice,
y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La iglesia de Cristo, el creyente en Cristo, el creyente en Dios, el creyente en Cristo siempre se guía por medio de la palabra, no por doctrinas de seres humanos. Las doctrinas de seres humanos nos llevan al error, nos llevan a la destrucción, nos llevan a la muerte. Por eso, si tú eres una persona de bien y tú deseas ser parte de la iglesia y tú estabas pensando que porque pertenecías a una denominación, a un lugar en donde se congrega mucha gente, que por cierto es un error común que cometemos las personas. En ocasiones se nos pregunta, ¿a dónde vas? Y la gente dice, voy a la iglesia, sin entender que el lugar donde se reúnen no es la iglesia, ese es el lugar de reunión, la congregación. La respuesta correcta sería decir, voy a reunirme con la iglesia en la congregación, porque la iglesia es cada persona que ha depositado su confianza en nuestro Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo le ha dado de su espíritu. Ningún ser humano puede dar el espíritu. Esto es un error también que cometen, con todo respeto, muchos pentecostales que tocan a la gente y de repente le dicen, recibe el espíritu, llénalo más y más y más y más, llénalo. Eso es un error garrafal, porque el que nos puede dar de su espíritu es nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo Juan el Bautista allá cuando le preguntaron. Él dijo, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y después dijo, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos puede bautizar. Y la iglesia se libra del error en base a la Sagrada Escritura. Vamos al libro de Colosenses, allá en el Nuevo Testamento, y ahí te va a decir prácticamente lo mismo, cómo nos podemos librar del error. 2:8, Colosenses, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué debemos de confiar en Cristo totalmente? Nos lo dice después. ¿Cuál es la razón de peso para confiar en Él, en sus enseñanzas? Dice el 9, porque en Él, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es una deidad? Una deidad es Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos completos, no necesitamos nada más. Si tú eres parte de la iglesia o si todavía no eras parte de la iglesia, tú puedes ser parte de la iglesia el día de hoy. La iglesia se forma de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que Él nos ha dado de su espíritu. Cuando nosotros lo aceptamos, lo invocamos, platicamos con Él y lo aceptamos como Señor y Salvador, Él nos da de su espíritu, nos perdona todos los pecados y ahí pasamos a ser parte de la iglesia. La iglesia, por cierto, te aclaro, la iglesia, ya para cerrar, inició en Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 2, porque ahí todos estaban esperando la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Allí inició la iglesia, y la iglesia siempre van a ser aquellos que han aceptado a Cristo y que han sido llenos del Espíritu Santo de nuestro Señor. Un abrazo para todos, bendiciones.